Buenas tardes, chicos. Y vamos a comenzar con las consultas que tengan del tema anterior, ¿sí? ¿Tienen alguna duda respecto al práctico de corrosión? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Podría dar los resultados? Por ejemplo, Sí, el ejercicio 4. están en la presentación al final, en lo que subí, que puse clase trabajo práctico número 3 en la plataforma. ¿Al final están? Sí, en la última hoja lo agregué al PDF. Ahí No están lo vi. todos los resultados. Bueno, profe, ¿Sí? gracias. No lo había No, visto. por nada. Está bien. ¿Alguna consulta de algún ejercicio? ¿Tienen? Profe, yo tenía una duda, no en Sí. la forma de resolución, sino cómo encarar el ejercicio. O sea, usted lo hizo, pero yo lo pensé de otra manera que no sé si está bien. Puede ser. ¿Respecto a qué tenés alguno en particular o...? No, el ejercicio 4 no sé si quiere que presente pantalla y le muestro. Dale, veamos. A ver que recuerde el 4. Ese Ahí está. ejercicio sería. Sí. ¿Cómo lo resolviste? Yo lo pensé, o sea, ahí dice que un miliampere de corriente continua está limitado a una porción de zona de descarga de 0,25 pulgadas de diámetro. Sí, Eso es lo que dice. Y bueno, yo sí, acá hice un grafiquito. Yo lo pensé así. Esto es 0,25, o sea, la zona donde está limitada la corriente. sí. El espesor de la pared de la cañería sería 0,154 y bueno, Sí. 20 pulgadas de, de la pared exterior sería, del cilindro o del tubo. En realidad es la zona donde está descargando la corriente, es como una porción de lo que sería el espesor del tubo. Ah, A ya. ver, ¿qué más hiciste? Eso, o sea, la resolución iba a ser exactamente la misma, o sea, lo que iba a cambiar era el volumen y bueno, con ello la masa y todo eso. Claro, pero, o sea, ¿aquí estás considerando como que la zona de descarga es hueca? A ver. No, considero que ese miliampere de corriente está rodeando a toda la cañería de No, acero, creo que era. claro, pero no sé que no recuerdo qué material, pero pasa que en ese caso vos estarías considerando una corrosión uniforme que está atacando todo el Claro, material a toda claro. su superficie y esta es puntual, es como es Ah, una listo. corrosión por picadura. Listo. Ahora ¿Sí? sí. Sí, Bien, sí. bueno, Eso era nada, profe. bien, está bien. Muchas ¿Otra gracias. consulta? No, por favor. Profe, yo me Sí. acabo de fijar el PDF y no están los resultados. Y, por ejemplo, en ese ejercicio tengo dudas si me dio bien o no. Y, a ver, ya verifico, ¿sí? A mí no me sale, no sé. Materiales. Clase. Subí el otro PDF. Disculpe. Ya subo los resultados. Pensé que había subido que había cargado con los resultados el otro PDF. Ya lo subo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, otra consulta. ¿Tienen alguna otra consulta? Hola chicos, buenas tardes. Hola, Rochi. Hola Guada. Me parece que no hay más consultas. Eso te iba a decir, si no hay más consultas, arrancamos nomás con el TP4, ¿les parece? Me parece bien. Sí. Ya subo los resultados ahí a la plataforma. Y bueno, disculpen, no pensé que había cargado el otro PDF. Dale, Guada. Dale. Nos vemos la clase Nos que viene. vemos. Se queda Dale, Rochi dándoles clase. Hasta dale. luego. Un besito, Guada, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau. Hola chicos, a ver, esperen que vamos a compartir pantalla.
Ahí está. Ahí la dejo en ese modo, ¿les parece? ¿Ustedes pueden ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces arranquemos. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 4, que se trata de las propiedades mecánicas de los metales y de los ensayos destructivos. Acuérdense que ustedes cualquier cosa abren el micrófono y me preguntan sin problema, me interrumpen. Vamos al problema número 1 que dice: una pieza metálica de 0,2 metros de largo, cuyo límite elástico es de 4.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, sufre bajo esa tensión un alargamiento de 0,5 milímetros. Determinar el valor del módulo de elasticidad para dicho material. Bueno, este problema entonces lo resolvemos, como ustedes vieron en la teoría, de acuerdo a la ley de Hooke, donde esta ley expresa que el límite elástico es igual a la deformación unitaria, que es este epsilon, por el módulo de elasticidad. A su vez, la deformación unitaria la podemos expresar como el alargamiento sobre la longitud inicial, ¿sí? Y por otro lado, por definición, la tensión es igual a la carga aplicada sobre el área transversal. Entonces, fíjense que si nosotros igualamos la tensión, la definición de tensión con la definición de tensión de acuerdo a la ley de Hooke, y a su vez expresamos esta deformación unitaria como el alargamiento sobre la longitud inicial, y despejamos de esta ecuación el módulo de elasticidad, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, simplemente nos quedaría entonces una ecuación con una incógnita, ¿sí? Reemplazamos los valores que tenemos y obtenemos que el valor del módulo de elasticidad, en este caso es 1,8 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí? Este problema es muy sencillito. Pasamos nomás. Si ustedes no abren el micrófono, yo voy a seguir, ¿sí? Vamos al problema número 2. El problema dice: una varilla de sección circular que será utilizada en una suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45.000 libras. Para garantizar un factor de seguridad suficiente, el esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25.000 libras por pulgadas cuadradas. La varilla debe tener por lo menos 150 pulgadas de largo. Perdón. Tengo que cambiar de pantalla para poder abrir. Vamos de vuelta. La varilla tiene que tener por lo menos 150 pulgadas de largo, pero no debe deformarse elásticamente más de 0,25 pulgadas al aplicar la fuerza. Calcule el diámetro que debe tener la varilla para las condiciones enunciadas. Entonces, si se fijan acá, volvemos a las mismas ecuaciones que hemos usado en el problema anterior, donde vamos a usar la definición de tensión, que es la carga sobre el área transversal de la varilla, que en este caso nos está diciendo que es una varilla circular, con lo cual esa área transversal va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y la igualamos entonces a la ley de Hooke. Fíjense que si ustedes de vuelta despejan de acá el área inicial y en vez de poner área inicial, que recuerden que es el área transversal, ponen como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, simplemente de esta ecuación despejan el diámetro y van a obtener el valor de el diámetro de la varilla. Ese diámetro les va a dar 1,85 pulgadas. ¿Hasta acá alguna duda? Parece que no. Seguimos nomás. Vamos al problema número 3, que dice: los datos de la tabla que figura más adelante y de la figura adjunta corresponden a un ensayo a la tracción de un acero al carbono trabajado en frío. Sabiendo que el diámetro original es 0,501 pulgadas,
que el diámetro final es 0,322 pulgadas, que la longitud calibrada original es 2 pulgadas y que la longitud final es 2,225 pulgadas, se pide determinar el límite convencional, el límite de proporcionalidad, el módulo de elasticidad, el límite de resistencia a la tracción, el límite de resistencia a la rotura, el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de fricción a la rotura. Bueno, en este problema nosotros le damos el gráfico y fíjense que le hemos proporcionado también la tabla. ¿Para qué? Para cuando ustedes caigan en este gráfico directamente sobre los valores, vengan directamente a la tabla y saquen de acá los valores exactos, ¿sí? Fíjense que nosotros en este gráfico tenemos carga versus deformación, que es delta L. Estos gráficos también se pueden presentar como, en vez de carga, si nosotros la carga la dividimos por el área inicial, acá podemos tener tensión versus, y si nosotros al alargamiento lo dividimos por la longitud inicial, versus deformación unitaria. Gráficamente es el mismo dibujo, ¿sí? Porque simplemente lo que hacemos es dividir tanto la carga como la deformación por una constante. En este caso, fíjense que pide como inciso A determinar el límite convencional de fluencia o límite 0,2%. ¿Por qué no? ¿Cuándo vamos a hablar del límite convencional de fluencia? Cuando el gráfico no presente la fluencia como tienen ustedes en el gráfico de la teoría. Cuando tengamos este tipo de gráficos donde no se puede distinguir dónde comienza la fluencia, lo que se hace es determinar el límite convencional de fluencia que corresponde a la carga que es capaz de producir un alargamiento permanente del 0,2% de la longitud inicial. ¿Y cómo hacemos para determinar la carga en este caso? Yo acá se los dejé bien explicado, cosa que cuando ustedes vayan a hacer el práctico, lo tengan bien detalladito, cosa que no se confundan. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer acá es calcular el 0,2% de la longitud inicial. Lo que tengo que hacer es multiplicar la longitud inicial por 0,002. O sea, acá va el valor tanto por uno, no va el valor porcentual, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. O sea, la longitud inicial era 2 pulgadas por 0,002, les va a dar 0,004 pulgadas. Una vez que ustedes conocen ese 2%, lo que hacen es entrar al gráfico, separan en el valor, en el 0,004, y lo que hacen es trazar una paralela al límite de proporcionalidad, ¿sí? A la zona esta, a la zona elástica. Y donde esa recta paralela a la zona elástica corte a la curva, les va a dar el valor de la carga del límite de proporcionalidad. En este caso, fíjense que cae justo en este valor, en este puntito que corresponde a, si yo bajo acá, si yo bajo con la recta, va a 0,04. Entonces yo vengo, para eso le dimos la tabla, me fijo acá en 0,04 y corresponde a una carga de 15.640 libras-fuerza. Esto como es gráfico de carga versus deformación y me está pidiendo el límite. El límite es lo mismo que decir esfuerzo, es lo mismo que decir tensión, ¿sí? En definitiva me está pidiendo la carga sobre el área inicial. Entonces, tendrán que calcular el área inicial a partir del diámetro inicial que me da el enunciado. Sí. Disculpe, el punto donde se corta, Sí. dijo que se llamaba ¿cómo? Esto, lo que estamos determinando es el límite convencional de fluencia o límite 0,2. Bien, gracias. Perfecto. Entonces, como les explicaba, se calculan la longitud inicial por 0,002. A partir de ese valor separan, trazan la paralela a la zona a la zona elástica, y donde esa paralela corta la curva, lo que obtienen es el valor de la tensión. Perdón, en este caso el valor de la carga. Y la tensión la vamos a calcular entonces como la carga en ese punto sobre el área.
este caso le va a dar 79.350. El otro inciso, el inciso B, pide determinar el límite de proporcionalidad. Para determinar el límite de proporcionalidad, lo que hacemos es fijarnos dónde termina, digamos, ponemos una regla en la curva y vemos dónde termina o cuál es el último punto que cae sobre esta recta, ¿sí? Ese valor es lo que vamos a tomar como el límite o como la carga en el límite de proporcionalidad, que si se fijan, esto se corresponde con el 0,025 de acá abajo, con lo cual corresponde a 13.600 la carga, ¿sí? Entonces, de vuelta, para determinar la tensión o el límite de proporcionalidad, lo que hacemos es dividir la carga por el área inicial transversal de la probeta, que en este caso le va a dar 69.000 libras-fuerzas por pulgadas cuadrado. El otro inciso pide determinar el módulo de elasticidad, y eso lo hacemos a partir de igualar la definición de tensión con la ley de Hooke, que es lo que hemos hecho en los dos ejercicios primeros, en el primero y en el segundo ejercicio, y simplemente de ahí despejamos el valor del módulo de elasticidad. Y fíjense que acá esta deformación la saco también del mismo valor, así como yo saqué el valor de la carga para determinar el módulo de elasticidad, la carga que van a usar es el límite, es la carga que hemos usado en el ejercicio, la carga que hemos usado para el límite de proporcionalidad, ¿sí? Que son estos 13.600. Cuando vengan a calcular acá el módulo de elasticidad, tendrán que usar la carga del límite de proporcionalidad, y tendrán que usar este delta de L, que lo van a sacar del mismo valor de la carga, ¿sí? Que va a ser de 0,025. ¿Sí? Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Seguimos. Para determinar el límite a la resistencia, el límite de resistencia a la tracción, lo que hacemos es tomar la mayor carga del gráfico, que si ustedes se fijan, pasamos de 16.080 a 16.210 y vuelve a bajar a 16.000, con lo cual la mayor carga corresponde a este valor que es 16.210, y que para determinar el límite a la resistencia, insisto de vuelta, lo que hacemos es dividir por el área inicial, y esta tensión máxima le va a dar 82.242. Para determinar el límite de resistencia a la rotura, la carga va a ser la que se corresponde con el último valor del gráfico, que es que es donde se rompe la probeta, ¿sí? Entonces, si se fijan, la carga corresponde a 15.160 libras-fuerzas, que dividida por el área transversal les dará entonces el límite de resistencia a la rotura. Para determinar el porcentaje de alargamiento a la rotura, lo calculamos como delta de L sobre L inicial por 100, y este delta de L es el delta de L cuando se rompe la probeta, con lo cual va a ser en este caso 0,225. Y el último inciso pide determinar el porcentaje de fricción a la rotura, que lo calculamos como el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100. Tengan en cuenta que en el enunciado tienen tanto el diámetro inicial de la probeta como el diámetro final de la probeta. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Seguimos entonces. El problema número 4 dice lo siguiente: una barra de acero de 45 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro tiene sus extremos perfectamente fijos e inmóviles. A la temperatura de 200 grados centígrados, dicha barra no está sometida a ningún esfuerzo.
y luego comienza a disminuir la temperatura a razón de 3 grados centígrados cada 5 minutos. Sabiendo que las características del acero son y nos dan la carga de rotura, el límite de elasticidad, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica y un alargamiento uniforme, nos dice que se desea saber a qué temperatura llegará la tensión de la barra a igualar el límite de elasticidad del material y cuánto tiempo necesitará para hacerlo. Bueno, fíjense que si nosotros estuviéramos en esta situación, en la primera situación en donde nosotros tenemos la barra empotrada en un solo extremo y libre en el otro extremo, si disminuye la temperatura, la barra se podría contraer perfectamente. Caso contrario, si aumentara la temperatura, la barra tendería a dilatarse y también lo podría hacer porque tiene el extremo este libre. Ahora, si nosotros nos encontramos en esta situación que es la que nos plantea el problema, que tenemos la barra que está empotrada en ambos extremos y que inicialmente estamos a 200 grados y empieza a disminuir la temperatura, la barra, ¿qué va a tender? Va a tender a contraerse, pero como está empotrada en los extremos, aparecen sobre esos extremos un esfuerzo de tracción, ¿sí? Esto es en el caso de que la barra se esté enfriando. Y otro análisis que tienen que hacer, que después igual lo vamos a hacer más adelante, es que si la barra se está enfriando y nosotros definimos el delta de temperatura como temperatura final menos temperatura inicial, como estamos en un caso de enfriamiento, este delta de T, en este caso, es negativo, ¿sí? Es el otro análisis que tenemos que hacer. Ahora fíjense que nosotros podemos tener esta situación, pero al revés, tener la barra empotrada y decir que se está calentando, por ejemplo. En ese caso, la barra, si yo estoy calentando, va a tender a dilatarse, ¿sí? Es decir, que la barra se va a querer alargar, pero como está empotrada en los dos extremos, sobre los extremos de la barra aparecen esfuerzos de compresión. Y en ese caso, fíjense que el gradiente de temperatura, que es temperatura final menos inicial, va a ser positivo si se tratara de un calentamiento, ¿sí? Ahora bien, la dilatación, esto se lo puse acá porque esta es la única ecuación que no aparece en los apuntes, ¿sí? La dilatación lineal es la variación de la longitud de un cuerpo como respuesta a la variación de la temperatura y la expresamos mediante esta ecuación, ¿sí? El problema dice, o el problema pregunta, ¿a qué temperatura va a llegar la tensión de la barra a igualar el límite de elasticidad del material y en cuánto tiempo lo va a hacer? Fíjense que nosotros en esta ecuación estamos contemplando el gradiente de temperatura, pero pero esto lo tendríamos que relacionar de alguna manera con el límite de elasticidad. Y esa relación la vamos a hacer a partir de este término, porque si ustedes se fijan, el delta de L sobre L0, en definitiva, es la deformación unitaria. Entonces, este valor lo vamos a obtener a partir de la ecuación de Hooke, ¿sí? Donde yo conozco el límite de elasticidad del material y también conozco el módulo de elasticidad, con lo cual a partir de estos valores lo que yo hago es determinar esta deformación unitaria, que en definitiva es este delta de L sobre L0. Entonces acá, si se fijan, estoy uniendo la ecuación de dilatación con la ley de Hooke, ¿sí? Con el límite elástico. Entonces, simplemente lo que hacen es, una vez que ustedes ya conocen esta deformación unitaria, la reemplazan acá y si se fijan, también conocen el valor de la dilatación, con lo cual de esta ecuación van a poder despejar el gradiente de temperatura, ¿sí? Este gradiente de temperatura les va a dar 120. Es decir que ustedes tienen que enfriar
120 grados a partir de los 200 grados para que la barra alcance el límite de elasticidad, ¿sí? Ahora el problema me pregunta cuál va a ser esa temperatura final a la que la barra va a alcanzar ese límite de elasticidad. Es por eso que acá tenemos que hacer el análisis que yo se los hice recién, de fijarnos que este gradiente de temperatura, como se trata de un enfriamiento, en realidad tiene signo negativo. Entonces, cuando ustedes van a despejar de acá la temperatura final, les va a quedar que va a ser la temperatura inicial, que son los 200 grados centígrados, menos este gradiente de T, que es lo que hemos calculado acá arriba, que son los 120 grados centígrados, y esto le da igual a 80 grados. Es decir, que cuando la barra alcanza los 80 grados centígrados, llega al límite de elasticidad, ¿sí? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Bueno, doy por hecho que sí. Y lo otro que me pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesita para llegar a ese límite de elasticidad que acabamos de decir que llega después de que la barra disminuye 120 grados centígrados? Con lo cual hacemos una regla de 3 simple. Si yo sé que 3 grados centígrados disminuyen cada 5 minutos y yo quiero que la barra disminuya los 120 grados centígrados, entonces, bueno, se demorará en este caso 200 minutos para igualar el límite de elasticidad del material. ¿Sí? Problemas como esto hemos visto en el parcial. Les voy avisando. Esperen que cambie de pantalla. Continuamos. ¿No tienen dudas? No, pero a ver, profe. Perfecto. Continuamos con el problema número 5. El problema dice, al efectuar un ensayo de dureza por el método Brinell de una aleación de cobre, se obtuvo una impresión cuya flecha fue de 0,16 milímetros. Sabiendo que se usó una bolilla de 5 milímetros de diámetro y que la constante de ensayo para este material es igual a 10, se pide calcular lo siguiente. A, el valor de la carga aplicada expresada en kilogramos fuerzas. B, el diámetro de la impresión dejada por la bolilla sobre la probeta. Y C, el valor de la dureza Brinell del material expresada en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Y acá yo les puse un dibujito de la determinación de la dureza Brinell por el método Brinell, que consiste en comprimir sobre la superficie del material una bolilla de acero durante un cierto tiempo y luego esa bolilla deja una impresión en la probeta que se denomina casquete esférico y que la dureza resulta de dividir la carga aplicada por la superficie de dicho casquete, ¿sí? Ahora bien, en el inciso A que me pide determinar el valor de la carga aplicada expresada en kilogramos fuerzas, fíjense que eso lo podemos determinar a partir de la constante de ensayo, que se define como la carga sobre el diámetro de la bolilla al cuadrado. Conocemos el valor de la constante de ensayo, conocemos el valor del diámetro de la bolilla, con lo cual de esta expresión despejamos el valor de la carga. El inciso B pide el diámetro de la impresión dejada por la bolilla sobre la probeta, y acá tenemos una expresión que la saqué de la teoría, en donde tenemos la flecha en función del diámetro de la bolilla y del diámetro de la impronta o del casquete esférico que queda en la muestra, ¿sí? Entonces, la flecha nos dan como dato, conocemos el valor del diámetro de la bolilla, por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar el valor de la impronta, ¿sí? Que en este caso le va a dar 1,76 milímetros. Y por último pide determinar el valor de la dureza Brinell del material,
que eso lo hacemos como la carga sobre la superficie de la impronta. Y en este caso, bueno, conocemos la carga, conocemos el diámetro de la bolilla, conocemos la flecha, cual es simplemente reemplazar los valores y obtener el valor de la dureza Brinell. El problema número 6 dice, al ensayar la dureza de un acero duro por el método Vickers, se empleó una carga de 100 kilogramos fuerzas y se obtuvo una impresión cuyas diagonales principales fueron D1 igual a 0,68 milímetros y D2 igual a 0,682 milímetros. Sabiendo que el ángulo formado por la penetración de la punta de diamante fue de 136 grados y que la profundidad de dicha impresión está dada por la 7H, se pide A, calcular el valor de la dureza Vickers como función de la carga y de la diagonal, y B, calcular la dureza Vickers como función de la carga y de la profundidad o de la flecha. Y acá recuerden que la determinación de la dureza Vickers es semejante a la Brinell, se calcula dividiendo la carga aplicada por la superficie de la huella producida. Sin embargo, este tipo de dureza se utiliza para valores de carga mucho más grandes que la que se utilizaría para dureza Brinell. Y además que acá tenemos un penetrador que es una pirámide cuadrangular, cuando en la dureza Brinell hemos visto que tenemos una bolilla. Entonces, para calcular la dureza Vickers como función de la carga y de la diagonal, lo primero que tenemos que hacer es determinar el promedio de las diagonales, como D1 más D2 sobre 2, y ese es el valor de la diagonal que vamos a usar, y simplemente esta expresión la tienen deducida en la teoría. Reemplazan el valor de la carga, reemplazan el valor de la diagonal al cuadrado y van a obtener el valor de la dureza Vickers, ¿cómo estoy hoy con la lengua, Dios? Como función de la carga y de las diagonales. Y en el segundo caso, en el segundo inciso que me pide calcular la dureza Vickers como función de la carga y de la flecha, simplemente también conocen el valor de la carga, no conocen el valor de la flecha, lo que conocen es el valor de la diagonal, pero saben que la diagonal es igual a 7 veces la flecha, con lo cual de acá despejan el valor de la flecha y es lo que van a reemplazar en esta ecuación y van a obtener el valor de la dureza Vickers en función de la carga y de la flecha. ¿Sí? Y vamos al último problema. ¿Estoy yendo muy rápido o no? La verdad que no es muy complicado este trabajo práctico, es bastante de reemplazar. Sí es importante que entiendan cómo determinar todos los incisos del problema 2 y también es importante el problema 4, digamos, de este trabajo práctico, que serían los problemas más representativos, digamos, o es lo que más se les va a pedir en el parcial. Muchas veces no son los problemas, no, muchas veces no, casi nunca, les diría, va a ser el mismo problema con los valores cambiados, ni mucho menos. Sí quédense con los conceptos, ¿sí? Muchas veces hacemos problemas que unen, por ejemplo, corrosión con propiedades mecánicas, por ejemplo. Por eso les digo, quédense con los conceptos de este trabajo práctico, como también el trabajo práctico de corrosión. Recuerden que cuando hablamos de área, es el área transversal de la probeta. ¿Qué más les puedo decir? Que si me están dando diámetro, bueno, es porque tengo una probeta cilíndrica. Podría también tener una probeta rectangular. En ese caso, ustedes se van a fijar que le va a dar la información de cuánto mide el lado, por ejemplo. ¿Sí? Pero siempre, siempre es el área transversal a la que se aplica el esfuerzo. Y vamos al problema número 7 que dice, al efectuar la prueba de un impacto por el método ISOP de un acero de baja aleación, se construyó una probeta de sección cilíndrica con un diámetro inicial de
11,4 milímetros y con un largo total de 75 milímetros. Para ejecutar el ensayo, se realizó la entalladura a una distancia de 28 milímetros de uno de los extremos. La flecha de la entalladura fue tal que el diámetro inicial de la probeta quedó reducido a 8,13 milímetros. Al realizar la prueba de impacto, se usó un martillo, el cual se le suministró una energía potencial inicial de 16,6 kilogramos fuerza por metro. Se pide calcular el valor de la resiliencia del material, sabiendo que luego del impacto, el martillo tenía una energía potencial final igual al 53,072% de la energía potencial inicial. Y acá recuerden que en el método ISO lo que hacemos es poner la probeta en voladizo, en posición vertical, y lo que se hace es que el martillo la rompe del mismo lado donde se hace la entalladura. ¿Sí? Entonces, la incógnita de este problema es calcular el módulo de resiliencia del material. Ustedes vieron en la teoría que la resiliencia al choque es el trabajo gastado por unidad de sección transversal para romper el material en un solo golpe. Es decir, que es la diferencia de la energía potencial, fíjense, energía potencial inicial menos la energía potencial final sobre el área transversal de la probeta ya con su entalladura, digamos. Entonces fíjense que esta diferencia de energías potenciales inicial y final ya la conocemos porque el problema nos da el valor de la energía potencial inicial y nos dice que la final es el 53% de la energía potencial inicial, con lo cual también conocemos la energía potencial final. Es decir que el numerador de esta ecuación ya lo tenemos resuelto. Lo que necesitamos conocer ahora es la superficie. Esta sería la superficie pintada en azul, que sería, si nosotros partimos con una probeta con toda esta sección y luego hacemos una entalladura, esta sección azul va a ser la sección total de la probeta menos la sección de la entalladura. Y esto lo vamos a determinar a través de una tabla que le pusimos ahí en la plataforma. Entonces, fíjense de vuelta. Nosotros tenemos que esta sección total de la probeta, que es pi por diámetro inicial al cuadrado sobre 4, recuerden que este diámetro inicial es información, es igual a la superficie roja, que en definitiva es la que corresponde a la superficie de la entalladura, más la superficie azul, que es la que corresponde a la barra una vez que se hizo la entalladura. Esta superficie total la podemos determinar sin problema. Esta superficie roja es la que vamos a determinar mediante la tabla y simplemente a la superficie azul, que es la que nosotros necesitamos para colocar acá, que es en definitiva la sección transversal de la probeta, la vamos a determinar por la diferencia de la superficie total menos la superficie de la entalladura. Entonces, acá les puse clarito, para determinar la superficie de la entalladura, en este caso nosotros usamos el manual del ingeniero químico, donde el autor es el señor Perry, que lo que hace es relacionar el área del segmento de círculo con la flecha, de círculo con la flecha de la entalladura, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos a entrar a la tabla a partir de la flecha, que nosotros en realidad el problema nos da el diámetro inicial de la probeta y después nos dice el diámetro reducido de la probeta. Con lo cual esta flecha va a ser la diferencia del inicial menos el diámetro reducido sobre el diámetro reducido, sobre el diámetro inicial, ¿sí? Esto nos va a dar un valor de 0,287. Con este valor es con lo que nosotros entramos a la tabla y sacamos este valor A, que es
18,633, ¿sí? Para determinar el valor de la superficie roja, lo que hacemos es multiplicar el valor del diámetro inicial al cuadrado por este valor A, que es lo que sacamos en la tabla. Y en definitiva, esta multiplicación es lo que nos va a dar la superficie de la entalladura, que le va a dar igual a 24,2154 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esta superficie, el valor de la superficie azul o el valor de la probeta, en definitiva, el valor, el valor transversal de la probeta va a estar dado por el valor de la superficie total, que la determinamos con el diámetro inicial, menos el valor de la superficie roja, que es lo que hemos usado estas tablas del Perry para poder determinar. Y el valor de la resiliencia le va a dar igual a 10 kilogramos fuerza por metro sobre centímetros cuadrados. Chicos, ¿entendieron este problema? ¿Entendieron cómo calculamos el valor de la superficie transversal de la probeta? ¿Lo podría repetir, profe? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Fíjense que nosotros sabemos que la superficie total de la probeta va a ser la superficie de la entalladura más la superficie de la probeta que queda sin entallar, digamos así, ¿no? O que queda luego de practicar la entalladura. Fíjense que la superficie total la podemos calcular sin problema, que la superficie azul la vamos a determinar por diferencia de la superficie total menos la superficie roja, y que esta superficie roja es lo que vamos a determinar a partir de la tabla que ustedes tienen ahí a mano, que la hemos obtenido del manual del ingeniero químico. Esta tabla me dice lo siguiente: yo para poder determinar la superficie de la entalladura tengo que conocer el valor de la flecha, que sería la profundidad de la entalladura, y además tengo que conocer el diámetro inicial de la probeta. Yo con esos dos valores, con esa relación entre la flecha y el diámetro inicial de la probeta, voy a obtener otro valor A, que multiplicándolo por el diámetro inicial al cuadrado de la probeta, voy a obtener en definitiva la superficie de la entalladura. Entonces, fíjense que esta flecha, el enunciado a mí me da el valor del diámetro inicial, que sería todo, y después me dice el valor del diámetro de la probeta una vez que se hizo la entalladura, es decir, el valor de la parte que corresponde a la parte azul sería. Y como yo tengo que relacionar la flecha, es decir, el valor que corresponde a la parte roja, lo que hago es el diámetro total, o el diámetro, perdón, inicial, menos este diámetro reducido. Acuérdense que estos dos valores yo los saco del enunciado. Sobre el diámetro inicial es lo que me va a dar el pie para yo poder sacar, para yo poder entrar a la tabla con esta relación y poder sacar el valor A, que multiplicándolo por el diámetro inicial al cuadrado, lo que obtengo es, en definitiva, la superficie de la entalladura. Y ya conociendo la superficie de la entalladura y conociendo la superficie total de la probeta, por diferencia voy a poder obtener la superficie transversal restante, digamos, de la probeta, es decir, la superficie que queda una vez que se hizo ya la entalladura en la probeta. Y conociendo la diferencia de energías inicial y final, y conociendo la superficie transversal de la probeta, voy a poder determinar entonces la resiliencia del material. ¿Se entendió mejor o no? Sí, profe, ahí sí. Perfecto. Bueno, chicos, esto sería el trabajo número 4. ¿Alguna duda hasta acá? De todos modos, el miércoles que viene arrancamos con dudas sobre este trabajo práctico. ¿Sí? Yo este PowerPoint se lo subo ahora a la plataforma
Ustedes tienen acá los resultados. Por supuesto que tienen que reemplazar los valores. Fíjense bien, sobre todo, insisto, en el problema número 4, en el problema número 2, cómo es que se obtienen los distintos valores, de dónde vamos sacando del gráfico los distintos valores para determinar el límite de convencional, de proporcionalidad, el módulo de elasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengan en claro de este trabajo práctico este problema, que también por ahí es lo que más se aproxima a los problemas que tomamos en los parciales. No quiere decir que no le hagan una leída a todos los otros problemas, ¿no? Pero yo les voy diciendo así la posta, los problemas más, digamos, más importantes. Insisto, no es que le vamos a tomar los mismos problemas. Muchas veces lo que hacemos es relacionar corrosión con propiedades mecánicas o unir distintos temas en un solo problema. No, los problemas del parcial no los sacamos de internet, muchas veces los inventa el ingeniero Sham. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Quédense con los conceptos. Acuérdense que los esfuerzos siempre son transversal a lo que se los está aplicando. ¿Sí? Bueno, chicos, si no tienen dudas, acá terminamos el trabajo práctico número 4 y bueno, vemos dudas la clase que viene, y la clase que viene tocarían ensayos no destructivos. Y si no me equivoco, después viene el parcial, creo, ¿no? Bueno, si no, ahí tenemos el cronómetro, me fijan. Pero vayan poniéndose al día también con los problemas, con los trabajos prácticos. ¿Mm? Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. nada más, dale, de nada, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta el miércoles. Hasta luego, profe.